Puedes irte ahora mismo. Sí, en este preciso instante. Todavía tienes la opción de cerrar este vídeo, cambiar de historia, pretender que jamás escuchaste estas palabras. Pero no lo harás. Lo sé. Porque ya comenzó. Esa sensación en la base de tu cuello. Esa presión detrás de tus ojos. Esa curiosidad enfermiza que te empuja hacia adelante, incluso cuando tu instinto te suplica que te detengas. Lo que estás a punto de oír no pertenece al entretenimiento. No es ficción. No es una leyenda contada para asustar niños. Esto es un registro prohibido, una historia que fue ocultada por décadas, enterrada en archivos que no debieron abrirse y silenciada por personas que juraron jamás repetir lo que vieron. Los ancianos de ese pueblo no pronuncian ni una sola palabra de esto después de que cae la noche. No porque no recuerden, sino porque saben lo que ocurre cuando alguien trae a la luz lo que el agua quiere mantener en silencio. Hay un lugar que no sale en ningún mapa moderno. Un lago que no se menciona en rutas turísticas, que no aparece en Google, que parece no existir para el mundo, pero que sigue ahí, respirando. Sus aguas negras guardan secretos tan antiguos, tan dolorosos, tan hambrientos, que el simple hecho de escucharlos ya te coloca en peligro. Años atrás, alguien ignoró las advertencias. Alguien decidió que quería la verdad. Y aquello que debía dormir, despertó. La voz que escucharás a continuación no es de un actor. No es dramatización. Es la suma de testimonios arrancados de labios temblorosos, confesiones murmuradas antes del amanecer, documentos que fueron sellados porque quienes los escribieron no pudieron soportar lo que habían descubierto. Cada palabra que escucharás es real. Cada sonido fue registrado. Cada detalle proviene de personas que ya no están, o que jamás volvieron a ser las mismas. Porque hay lugares que no deben nombrarse. Lugares donde el silencio protege más que el ruido. Lugares donde los desaparecidos no permanecen muertos, pero tampoco permanecen vivos. Lugares donde el agua no solo refleja, devora. Esta es la historia que nunca debió ser contada. La historia que nadie debería escuchar. Pero ya estás aquí. Y ya escuchaste demasiado para escapar sin consecuencias. Si esta noche escuchas un golpe contra tu ventana, si percibes un susurro lejano que no logras identificar, si notas que el viento parece pronunciar tu nombre, no entres en pánico. Recuerda solo una cosa, acabas de cruzar el umbral. Y una vez que alguien cruza el umbral, el lago ya no lo olvida. Aún estás a tiempo de detenerte. Pero no lo harás, nadie lo hace. Suscríbete antes de que la próxima voz que escuches, no venga de esta historia. Imagina un lago. No uno de esos lagos turísticos, llenos de lanchas de recreo y gente que grita, bebidas frías y sombrillas de colores. No. Este es diferente. Este es un lago que el tiempo olvidó, que la modernidad decidió no tocar. Se encuentra a unos 50 kilómetros del pueblo más cercano, escondido entre montañas que se elevan como guardianes silenciosos, como si protegieran algo, o quizá, como si guardaran algo adentro. El nombre del lago casi nadie lo recuerda. Los mapas antiguos lo llamaban Laguna Negra. Los habitantes locales simplemente dicen el lago. Como si nombrarlo completamente fuera invocar algo que es mejor mantener dormido. El agua es de un color que va más allá del oscuro. No es azul. No es verde. Es un negro profundo, un negro que absorbe la luz, un negro que refleja el cielo solo en los momentos en que el cielo está completamente despejado, y aún así, el reflejo parece distorsionado, retorcido, como si algo debajo estuviera moviendo la superficie desde las profundidades. Las orillas están envueltas en niebla casi permanentemente. No la niebla ligera y romántica de los lagos de montaña. Esta es densa, pesada, pálida como hueso blanqueado. Se forma incluso en las mañanas soleadas, como si el lago exhalara constantemente, como si respirara. La niebla cubre los pies de quien se acerca, desvaneciendo la frontera entre tierra y agua, haciéndote cuestionarte dónde termina una y dónde comienza la otra. Los árboles que rodean el lago crecen torcidos, como si alguna fuerza invisible los hubiera retorcido desde adentro. Sus ramas se entrelazan de manera antinatural, formando patrones que casi parecen deliberados, casi como si estuvieran tratando de alcanzar algo o de alejar algo. El aire aquí es diferente. No es simplemente más frío, aunque definitivamente lo es. Es más pesado. Es más denso. Cuando lo respiras,
Sientes como si te estuviera entrando más que solo aire en los pulmones. Te entra humedad, peso, una sensación de opresión que comienza en tu pecho y se expande hacia todos lados. El olor es inconfundible: tierra mojada, fieno antiguo, descomposición lenta, y algo más, algo que no tiene nombre, algo que tu nariz reconoce pero tu mente rechaza. Es el olor de cosas que han estado muertas durante mucho, mucho tiempo, de organismos que se descomponen en el fondo del agua, lejos de la luz del sol. El silencio es casi ensordecedor. Los pájaros no cantan cerca de este lago. Los insectos no zumban. Incluso el viento parece evitarlo, o cuando viene, trae consigo un sonido que es más un gemido que una brisa. Es como si la naturaleza misma supiera que hay algo aquí, algo que no debería existir, y hubiera decidido guardar silencio, como si el ruido pudiera despertarlo, como si el sonido pudiera romper lo que los hace mantener la paz con la oscuridad. Pero hay sonidos. Sonidos que no encajan en la lógica del mundo natural. Hay un chapoteo ocasional, como si algo se moviera bajo el agua, pero no el sonido de un pez saltando. Es más pesado, más profundo, más deliberado. Hay susurros que vienen desde el agua cuando sopla el viento, no exactamente palabras, pero casi, como si alguien estuviera intentando hablar pero el agua estuviera filtrando sus palabras. Hay gemidos, sonidos que podrían ser el lago asentándose, o podrían ser algo más. Hay un sonido que algunos han descrito como respiración, un ritmo constante de inhalación y exhalación, como si el lago fuera un pulmón vivo. Los árboles crujen incluso cuando no hay viento. Sus ramas se mueven en la ausencia de cualquier corriente de aire. Sus hojas caen constantemente, aunque algunos de estos árboles tienen características que sugieren que nunca debería tener hojas, características de árboles muertos, de árboles que han estado muertos durante años. Sin embargo, aquí están, creciendo, moviéndose, como si algo les estuviera dando vida desde adentro, como si algo debajo del suelo, algo que tiene raíces en las profundidades del lago, estuviera alimentándolos. La temperatura fluctúa sin razón. Hace frío, pero no un frío consistente. Hay momentos en los que sientes como si el aire se calentara de repente, como si algo caliente estuviera tocando tu piel, pero cuando extiendes la mano para tocar lo que causó el cambio, no hay nada. Es como si el calor viniera de adentro, desde tu propio cuerpo, pero de una forma que no debería ser posible. Tu instinto primitivo, esa parte de tu cerebro que aún recuerda cuando éramos cazados en lugar de ser cazadores, está gritando. Está advirtiendo. Está diciendo, no perteneces aquí. No hay senderos claros alrededor del lago, o al menos, los senderos que existen parecen que fueran creados por algo más que personas. Son demasiado rectos en algunos lugares, demasiado irregulares en otros, como si diferentes criaturas estuvieran marcando diferentes rutas, como si el camino fuera constantemente redefinido por lo que vivía aquí. El terreno es traidor. Hay zonas donde el suelo parece firme pero cede bajo tus pies, permitiéndote hundirte hasta los tobillos en lo que parece ser cieno, pero que sale con un olor tan fuerte que te hace retroceder. Hay agujeros que simplemente aparecen, fosas profundas que nadie parece recordar cavar. El cielo se vuelve extraño cuando estás aquí. Incluso en los días soleados, el cielo directamente sobre el lago parece más oscuro, como si las nubes se reunieran solo sobre esta zona, como si el cielo supiera que aquí hay algo que requiere ocultamiento. En las noches sin luna, la oscuridad es tan completa que te preguntas si te has quedado ciego. La oscuridad aquí es física, es palpable, es algo que puedes sentir contra tu piel. Esta es la atmósfera. Este es el escenario donde todo comienza. Este es el lugar donde las reglas del mundo exterior no aplican, donde la lógica cede ante lo desconocido. Y es en este lugar, en esta atmósfera de silencio sofocante y terror ambiental, donde alguien cometió un error. Alguien ignoró cada advertencia, cada señal de alerta que el universo le estaba enviando. Alguien decidió acercarse demasiado. Y lo que dormía en las profundidades notó. Un sonido de agua moviéndose, seguido por un silencio tan profundo que parece vacío, seguido por un susurro apenas audible, está despierto. Ahora. Fue una tarde de octubre cuando todo comenzó. El cielo estaba despejado, lo cual era raro para el lago. El protagonista de nuestra historia, llamémosle simplemente el visitante, había llegado solo, armado con una cámara, una linterna, y esa curiosidad que mata a los gatos,
esa necesidad de explorar lo prohibido, de buscar la verdad detrás de las leyendas. Había pasado las últimas 2 semanas investigando en los archivos del pueblo, hablando con los ancianos que querían hablar, evitando a aquellos que se negaban. Había visto los documentos sellados, las actas de desapariciones que se remontaban décadas atrás. Tenía la certeza de que había algo aquí, algo real, algo que merecía ser documentado. El visitante no creyó en la atmósfera. No creyó en los susurros sobre la maldición. Había caminado hasta la orilla del lago con la seguridad de alguien que vive en la realidad moderna, alguien que entiende que las leyendas son simplemente historias que la gente cuenta para entretener, para explicar lo inexplicable. Las personas desaparecen por razones mundanas. Los lagos tienen sonidos naturales. La niebla es meteorología, no magia. Pero incluso mientras pensaba esto, una parte de él, esa parte primitiva, esa parte que sus ancestros usaron para sobrevivir, sabía que algo estaba mal. La primera señal fue tan pequeña, tan insignificante, que casi la ignora por completo. Un pájaro. Un cuervo, para ser específico, que estaba perchado en una rama baja cerca del agua. Pero este cuervo estaba quieto. Completamente quieto. Su cabeza estaba girada hacia el visitante con un ángulo que parecía imposible, como si su cuello se hubiera torcido demasiado, como si estuviera observando desde un lugar que los cuerpos de los pájaros normalmente no pueden alcanzar. Cuando el visitante parpadeó, el cuervo voló, pero no hacia el cielo. Voló directamente hacia el agua, en una trayectoria recta y propositiva, y desapareció bajo la superficie negra sin ni siquiera un chapoteo. Eso fue la primera señal. Un pájaro que se comportaba de una manera que los pájaros no deberían comportarse. Nada importante. Nada que ameritara más que una nota mental. Pero luego hubo más. El visitante notó que su sombra no se sincronizaba completamente con sus movimientos. Cuando se detenía, la sombra seguía moviéndose por una fracción de segundo, como si estuviera retrasada, como si tuviera su propia voluntad. Cuando levantaba su brazo, la sombra lo hacía también, pero el movimiento era demasiado rápido, como si anticipara lo que estaba a punto de hacer. Probablemente fue una ilusión óptica. Probablemente fue solo la forma en que la luz se filtraba a través de los árboles retorcidos, creando anomalías visuales. Probablemente. Entonces escuchó su nombre. No completamente. No de manera clara. Fue más como un sonido de viento, como si alguien estuviera pronunciando su nombre pero desde muy lejos, como si la voz viajara a través de agua, distorsionada y casi irreconocible. Giró rápidamente, esperando ver a alguien, un perro, alguna explicación racional. Pero estaba solo. Completamente solo. La orilla del lago se extendía ante él en ambas direcciones sin nadie más visible. Continuó caminando. A medida que se acercaba más al agua, comenzó a notar que los insectos no hacían ruido. Normalmente, incluso en esta época del año, debería haber sonidos de insectos, ese zumbido bajo que es casi la banda sonora de estar afuera. Pero aquí no había nada. El silencio era tan completo que casi podía escuchar el sonido de su propia sangre en sus oídos. Su propio latido cardíaco se había acelerado sin que él lo pidiera, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún estaba procesando. Fue entonces cuando vio el objeto. Estaba en el agua, solo a unos metros de la orilla. Era una pulsera. Una pulsera de plata, brillante como si acabara de ser pulida, como si no hubiera estado en el agua ni un segundo. Pero eso era imposible. El agua estaba turbia, los sedimentos hubieran dado cualquier reflejo. Sin embargo, aquí estaba, brillando con una claridad que no debería ser posible. El visitante se inclinó, extendiendo su brazo, considerando si debería entrar al agua para recuperarla. En ese momento, el agua se agitó. No una onda suave. Una agitación real, como si algo masivo debajo hubiera movido sus alas o sus extremidades. La pulsera desapareció, sumergida bajo la superficie. Cuando el agua se calmó, volvió a brillar en la superficie exactamente donde había estado antes, sin ni siquiera una gota de agua en ella. El visitante retrocedió. Su corazón ahora estaba golpeando tan fuerte que estaba seguro de que si alguien estuviera cerca, lo habría escuchado. Pero no había nadie. Solo él, y el lago, y esa pulsera que reapareció, como si nunca hubiera desaparecido. Metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono.
Había perdido la señal. No había una sola barra. El teléfono que le había mostrado full de batería hace 5 minutos ahora estaba en un 10%, y se había calentado tanto que casi podía sentir el calor a través de la carcasa de plástico. Lo apagó antes de que explotara. Eso fue cuando comprendió que algo estaba muy mal. La atmósfera del lago se había vuelto casi sofocante. El aire, que antes era simplemente pesado, ahora parecía estar presionando activamente contra su piel, como si algo invisible lo estuviera abrazando, como si algo fuera de su visión periférica estuviera observando cada uno de sus movimientos. La temperatura había bajado al menos 20 grados desde que había llegado. Su aliento ahora era visible, formando pequeñas nubes blancas que desaparecían en el aire estancado. Y entonces, la más clara de todas las señales. Su huella en la arena mojada junto al lago, la huella de su pie derecho, comenzó a llenarse de agua. Pero no agua del lago. Era agua negra, tan negra como el agua debajo, y emanaba del suelo como si brotara de una fuente subterránea. La huella se llenó lentamente, deliberadamente, como si algo de abajo estuviera goteando a través del suelo, como si algo estuviera rastreando exactamente donde había estado el visitante, marcando el lugar con una tinta oscura que parecía tener su propia vida. El visitante dio varios pasos hacia atrás, sus ojos fijos en la huella que se llenaba. Pero conforme retrocedía, cada una de sus huellas, cada paso que había dado desde que llegó a la orilla, comenzó a llenarse de esa agua negra. Era como si estuviera siendo rastreado, como si algo debajo de la tierra estuviera siguiendo su camino, como si su presencia en este lugar hubiera sido notada y aceptada como una invitación. Las primeras señales no eran amenazas. No eran ataques. Eran reconocimiento. Eran el lago, o lo que vivía en el lago, diciendo, ya te veo. Ya sé que estás aquí. Y ahora que has entrado, ahora que has pisado estas orillas, la puerta comienza a cerrarse detrás de ti. El sonido del agua sigue moviéndose bajo tierra, acompañado por un susurro que dice, las huellas desaparecieron. Ahora era como si nunca hubiera estado allí, excepto que él sabía que todavía estaba. No puedes describir completamente lo que no quiere ser visto. Este era el conocimiento que el visitante estaba comenzando a entender conforme pasaban las horas. La oscuridad se aproximaba rápidamente, y él todavía estaba cerca del lago. Debería haber dejado el lugar hace mucho tiempo. Debería haber regresado al pueblo, debería haber olvidado sobre la pulsera, debería haber ignorado el llamado de su nombre. Pero había algo que lo mantenía aquí, como si hubiera una cuerda invisible envuelta alrededor de su pecho, jalándolo hacia atrás cada vez que se alejaba demasiado. La presencia comenzó como una sensación. No una vista. No un sonido claro. Solo una sensación de que el aire alrededor del visitante había cambiado, como si la densidad del espacio mismo se hubiera alterado. Era parecido a cuando cierras los ojos en una habitación oscura y de repente eres consciente de que alguien ha entrado en el cuarto contigo. No puedes verlos. No los escuchas específicamente. Pero sabes. Tu cuerpo lo sabe. Cada célula en tu piel grita, no estás solo. El visitante sintió esto primero en su nuca. Un cosquilleo, una sensación de que algo estaba observando desde detrás, desde arriba, desde abajo. Giró rápidamente varias veces, su cámara levantada como si fuera un arma, como si pudiera capturar una fotografía de lo que no quería ser visto. Pero cada vez que se giraba, no había nada. Solo la niebla, los árboles torcidos, el agua negra, y esa atmósfera sofocante que parecía espesarse conforme oscurecía. Luego vino el sonido de la respiración. No su propia respiración. Otra respiración. Algo que inhalaba profundamente, como si estuviera debajo del agua, como si estuviera bajo tierra, como si viniera desde todas partes y de ningún lugar específico. Fue lento al principio, un ritmo constante, casi hipnótico. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Era sincrónico con la respiración del visitante, como si el ritmo de dos seres estuviera conectándose, coordinándose, sincronizándose en la oscuridad creciente. El visitante intentó controlar su propia respiración, intentó respirar más lentamente, pero encontró que no podía. Su respiración estaba acelerándose, su corazón bombeando sangre a través de sus venas con una urgencia que no podía controlar. Y conforme su respiración se aceleraba, la otra respiración también lo hacía.
Era como si estuvieran en un dueto morboso, jugando una canción de miedo juntos en la oscuridad. El olor cambió. El olor a tierra mojada y descomposición se volvió más fuerte, más presente, más personal. Era como si estuviera siendo exhalado directamente en su rostro, como si algo respirara en su dirección. El olor tenía capas. La primera era de lodo antiguo, de fondo del lago que nunca había visto la luz del sol. Por debajo de eso, el olor de la carne en descomposición, pero no reciente. Esto estaba hablando de décadas de corrupción, de cuerpos que habían estado descomponiéndose durante años. Y por debajo de eso, algo más, algo que parecía casi orgánico pero completamente ajeno a cualquier cosa en la naturaleza conocida. La temperatura se desplomó. No gradualmente. De repente. Como si el visitante acabara de entrar en una cámara de congelación. Su aliento, que había sido ligeramente visible hace unos momentos, ahora era nube blanca constante, como si estuviera hiperventilando en un cuarto frío. Sus manos comenzaron a temblar. No de miedo solo, aunque había mucho de eso. Era un temblor físico, involuntario, causado por la caída repentina de la temperatura alrededor de él. Y entonces sintió la mirada. No es algo que se pueda explicar racionalmente. Pero cualquiera que haya experimentado una atención genuina y maléfica sabe de qué estoy hablando. Es una presión en tu cabeza, una sensación de peso detrás de tus ojos, como si una inteligencia ajena estuviera escaneando tus pensamientos, leyendo tus miedos, tomando nota de tus dudas. El visitante levantó lentamente su vista hacia el agua. En la superficie del lago, en el reflejo de la luz de la luna que acababa de emerger a través de las nubes, vio algo. No una forma clara. No una silueta definida. Fue más como una sombra que no correspondía a nada en el mundo físico, una forma que se movía independientemente de cualquier fuente de luz, una oscuridad dentro de la oscuridad que era todavía más negra, más profunda, más presente que todo lo demás. Estaba en el agua, pero también parecía estar en todos lados simultáneamente. El visitante parpadeó, y se fue. Pero supo que estaba allí. Supo que había visto algo que su mente no quería procesar completamente, algo que su psique estaba rechazando porque la comprensión total de lo que estaba observando lo habría roto. Los susurros comenzaron entonces. Pero no eran palabras. Eran sonidos que casi eran palabras, que se sentían como si fueran palabras, pero que cuando trataba de enfocarse en ellas, se disolvían en puro sonido. Escuchaba su nombre, una y otra vez. Escuchaba preguntas que no podía comprender. Escuchaba lo que podría haber sido risas, o podría haber sido la voz de alguien sollozando. Todo provenía del agua, del aire, del tierra bajo sus pies. La presencia se movía. Podía verla en el movimiento de los árboles, aunque no había viento. Podía sentirla en la forma en que la niebla se reunía alrededor de él en patrones no naturales. Podía percibirla en los cambios en la presión del aire, en la forma en que su cuerpo respondía primitivamente, adrenalina, pánico, una necesidad gritante de escapar que era simultáneamente superada por una parálisis completa. Pasó de su lado derecho a su lado izquierdo, alrededor de él, como si estuviera circulando, midiendo, evaluando. El visitante intentó seguir el movimiento con su vista, pero era demasiado rápido en algunos momentos, demasiado lento en otros, como si se moviera a través de diferentes dimensiones de tiempo simultáneamente. A veces parecía que estaba justo enfrente de él, y cuando parpadeaba, estaba detrás. A veces podía sentirla en múltiples lugares a la vez, como si fuera una entidad que no estaba completamente atada a las leyes de la física tridimensional. El visitante abrió su boca para gritar, para llamar ayuda, pero encontró que no podía. Su garganta estaba congelada. No físicamente, sino psicológicamente. Sabía, en lo profundo de su ser, que gritar sería un error fatal. Que hacer sonidos sería una invitación. Que abrir su boca sería permitir que algo entrara. Pasó una hora así. O fue un minuto. El tiempo había perdido significado. La presencia no atacaba. No tocaba. Solo estaba allí, observando, respirando sincrónica, circulando lentamente, como un depredador que ya sabía que su presa no podría escapar. Era evaluación. Era el reconocimiento de que el visitante había cruzado el umbral, que había sido marcado, que pertenecía al lago ahora de una manera que no podría deshacer simplemente dejando el lugar. Y luego,
Tan repentinamente como había llegado, la presencia se retiró. No desapareció completamente. Pero se retiró, como si se sumergiera nuevamente en el agua, como si volviera a los lugares profundos de donde había emergido. El aire se volvió marginalmente menos sofocante. La temperatura subió quizás 5 grados. Los susurros se desvanecieron hasta ser casi inaudibles. El visitante se desplomó en sus rodillas. Su cuerpo estaba cubierto en sudor a pesar del frío extremo. Su respiración estaba fuera de control, sus pulmones succionando aire como si hubiera estado conteniendo la respiración. Pero había sobrevivido. De alguna manera, había pasado el encuentro con la presencia. Pero supo, con una certeza que lo atravesó hasta el núcleo de su ser, que el verdadero horror estaba apenas comenzando. Un sonido de agua rezumando en sus hombros, el sonido de algo exhalando a su lado, todavía estaba aquí. Todavía lo sostenía. Todavía podía sentirla incluso después de que se hubiera ido. Mientras el visitante permanecía allí, arrodillado en el suelo mojado, temblando bajo la luz de la luna, sus pensamientos derivaban inevitablemente hacia su propia vida, hacia las decisiones que lo habían traído a este lugar abandonado, a esta orilla maldita, a esta cita con lo desconocido. Y conforme reflexionaba, comprendía que nada de esto era accidental. El lago no había elegido a cualquiera. Había estado esperando específicamente por alguien como él. Su nombre era Marcus. Era un hombre de 32 años que había pasado los últimos 18 meses en un estado de luto perpetuo que no podía sacudirse. Su hermana gemela, Elena, había desaparecido hace casi 2 años. Simplemente se fue. Una noche salió de su apartamento para caminar, algo que hacía regularmente para aclarar su mente, decía, y nunca volvió. No dejó nota. No hubo rescate. No hubo cuerpo. Solo, nada. Un vacío donde una persona solía existir. La policía investigó. Encontraron su teléfono 3 kilómetros de su apartamento, con la batería muerta. Encontraron su bolsa a 2 kilómetros en otra dirección. Pero a Elena nunca la encontraron. Era como si se hubiera desvanecido en la noche, como si la tierra la hubiera tragado, como si algo la hubiera reclamado de la superficie del mundo. Marcus se obsesionó. Gastó sus ahorros. Abandonó su trabajo. Su familia lo consideró muerto en vida, una persona que había elegido quedarse atrapado en el pasado en lugar de avanzar. Sus padres dejaron de llamar después del primer año. Sus amigos desaparecieron gradualmente, incómodos con la intensidad de su dolor, con la forma en que cada conversación regresaba inevitablemente a Elena, a donde podría haber ido, a qué podría haberle pasado. Durante 18 meses, Marcus investigó desapariciones. No solo la de Elena, sino todas las desapariciones sin resolver en la región. Buscaba patrones, conexiones, algo que le diera forma al caos. Y entonces encontró algo. Una mención en un documento antiguo de un periódico local, sepultada en los archivos del pueblo más cercano al lago. 5 desapariciones en 30 años. 5 personas que habían ido al lago Laguna Negra y nunca regresaron. Desapariciones espaciadas lo suficiente como para que no fueran notadas como un patrón, lo suficientemente consistentes como para ser un patrón. Cuando Marcus mostró los documentos a los ancianos del pueblo, su reacción fue inmediata y visceral. Dijeron que no hablara de eso. Dijeron que algunos misterios no eran meant to be solved. Dijeron que si Elena había ido al lago, entonces Elena ya no era suya, que ella pertenecía al lago ahora. Eso fue lo que lo selló. Eso fue lo que lo trajo aquí. Porque Marcus vivía en un estado de soledad que era casi palpable. Cuando llegó al lago, no tenía a nadie en el mundo que supiera dónde estaba. No había dejado una nota. No había avisado a nadie. En un sentido muy real, Marcus estaba tan desaparecido como Elena antes de que siquiera entrara en el agua. Había cortado los últimos hilos de su conexión con el mundo exterior hace meses. El insomnio había sido su compañía constante. Se había acostumbrado a no dormir, a pasar noches completas con los ojos abiertos, leyendo, investigando, persiguiendo un fantasma que podría haber sido exactamente eso, un fantasma. Su cuerpo estaba consumido, debilitado, vulnerable a cosas que un hombre de 32 años normalmente podría resistir. El trauma de perder a Elena había dejado cicatrices psicológicas que no podían ser completamente sanadas por ninguna terapia,
ningún medicamento, ninguna cantidad de tiempo. Y lo más importante, Marcus estaba buscando respuestas. El lago le ofrecía respuestas. Incluso ahora, arrodillado, aterrorizado, una parte de él, una parte que no podía negar, esperaba que la presencia que sentía fuera Elena. Esperaba que de alguna manera, ella hubiera encontrado una forma de comunicarse con él desde donde quiera que estuviera. Esperaba que todo esto tuviera un significado más allá del horror puro. Esa esperanza era tanto un arma como una maldición. El lago lo había elegido específicamente porque Marcus era una presa perfecta. No simplemente porque era solitario, aunque lo era. No simplemente porque estaba desesperado, aunque lo estaba. Sino porque Marcus ya había cruzado el umbral psicológicamente. Ya había aceptado que la vida tal como la conocía había terminado. Ya había hecho la paz con la idea de su propia desaparición. Había estado esperando la oportunidad de ser liberado del peso de la existencia continuada. Su vulnerabilidad no era física. Era existencial. El trauma de Marcus no era reciente. Se remontaba más allá de la desaparición de Elena. De hecho, el trauma era la razón por la que Elena había abandonado su relación con él. Ella había tratado de ayudarlo durante años. A través de los ataques de pánico, a través de las depresiones que lo asolaban, a través de las noches cuando no podía controlar los pensamientos oscuros que lo consumían. Pero eventualmente, incluso su amor de hermana gemela no fue suficiente. Ella tuvo que alejarse para salvarse a sí misma. Y esa fue la última conversación que tuvieron. No fue emotiva. No fue significativa. Elena simplemente le dijo que necesitaba espacio. Que ella lo amaba, pero que no podía estar cerca de alguien que se estaba ahogando y llevándola con él. Marcus respondió diciéndole que entendía, que la amaba, que estaría bien. Pero ambos sabían que estaba mintiendo. Ambos sabían que no estaría bien. 3 semanas después, Elena desapareció. Marcus siempre se preguntó si fue un accidente. Si ella había caminado hasta un lugar peligroso y se había caído. Si había decidido simplemente no regresar, comenzar una nueva vida en otro lugar, escapar de la carga de Marcus y su trauma. O si había sido algo más. Algo deliberado. Una forma de escapar que no dejaba posibilidad de rescate. Esa incertidumbre lo había carcomido durante 18 meses. Y ahora, en el lago, rodeado por la presencia de lo desconocido, Marcus comenzaba a comprender por qué se sentía casi atraído. ¿Por qué una parte de él quería permanecer aquí? Porque cuando la presencia se había retirado, había sentido una sensación no solo de alivio, sino también de abandono. Porque el lago ofrecía algo que la vida no había podido proporcionar. Ofrecía un final. Ofrecía respuestas. Ofrecía la posibilidad de que Elena estuviera aquí, de que tuviera la oportunidad de preguntarle qué había pasado, de si ella lo había visto desde donde quiera que estuviera, de si sabía lo miserable que había sido sin ella. Esa era la verdadera presa del lago. No era simplemente la carne y los huesos. Era la desesperación humana. Era el vacío creado por la pérdida. Era la aceptación de que ciertos misterios nunca serían resueltos y la disposición de estar perdido para siempre si eso significaba alcanzar un sentido de cierre. Marcus era perfecto. Y el lago lo sabía. Mientras permanecía allí en la oscuridad, empapado por el sudor de frío, cada célula de su cuerpo gritaba que debería irse, que debería correr de regreso al pueblo, que debería alejarse de esta orilla maldita lo más rápido posible. Pero una voz más pequeña, más silenciosa, más profunda, la voz de alguien que había estado lidiando con la muerte en vida durante 18 meses, le decía que quizá pertenecía aquí. Que quizá el viaje a este lugar había sido destinado. Que quizá al final encontraría lo que estaba buscando. Y esa era la verdadera trampa. No la presencia invisible. No la atmósfera sofocante. La trampa era el hecho de que una parte de Marcus, una parte que había sido destrozada por la pérdida, por el trauma, por la aceptación de que la vida nunca sería lo que supuestamente debería ser, realmente quería quedarse. Conforme Marcus se levantaba lentamente, vio algo imposible. La pulsera de plata estaba ahora alrededor de su propia muñeca, aunque no recordaba colocársela. Y cuando miró de cerca, vio grabado en el interior el nombre de Elena, con una fecha, el día de su desaparición. Marcus sabía que debería irse. Sabía que debería alejarse del lago en ese momento, correr de vuelta al pueblo,
entrar en su automóvil, conducir toda la noche sin detenerse. Pero no lo hizo. En cambio, se quedó allí, mirando la pulsera, tocando el nombre grabado de Elena, y permitiendo que la realización lo consumiera. Esta pulsera no había estado en el agua. Marcus sabía exactamente dónde estaba. La última vez que la había visto, Elena la llevaba en su muñeca. Ella la había usado el día de su desaparición. Marcus recordaba haber notado cómo brillaba bajo la luz del sol cuando se despidieron. Y ahora estaba en su muñeca. Marcus intentó quitársela. Tiró con fuerza, pero la pulsera no se movía. No estaba apretada, exactamente. Simplemente no cedería, como si estuviera soldada a su piel, como si hubiera echado raíces. Metió sus dedos bajo el metal, tratando de crear espacio, pero cuando lo hizo, sintió una conexión, una vibración que viajaba desde la pulsera directamente a través de su brazo, recorriéndolo como electricidad. La sensación no era dolorosa exactamente, pero era violentamente desorientadora, como si algo estuviera inyectando información directamente en su sistema nervioso. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Eran pasos en el camino de tierra que llevaba de vuelta al pueblo, pasos que se acercaban lentamente a la orilla del lago. Marcus giró rápidamente, esperando ver a alguien, quizá un guardabosque, quizá otro investigador como él. Pero conforme los pasos se acercaban, supo que algo no era correcto. El ritmo era extraño, inconsistente, como si quien lo hacía no fuera completamente estable sobre sus pies. Había un sonido de algo siendo arrastrado, algo pesado siendo movido a través de la tierra. Luego, una forma emergió de la niebla. Era una persona, pero no del todo. O mejor dicho, había sido una persona una vez. Estaba envuelto en una capa de barro que parecía estar vivo, moviéndose lentamente sobre su piel. Su rostro estaba parcialmente obscurecido, pero Marcus podía ver suficiente para darse cuenta de que sus ojos no eran correctos. Eran demasiado grandes, demasiado húmedos, y parecían estar mirando a través de Marcus más que a Marcus. La criatura, porque Marcus había dejado de pensar en esto como una persona, se detuvo a unos 10 metros de distancia y simplemente se quedó allí, temblando, emanando el olor sofocante de descomposición y barro antiguo. Marcus retrocedió, sus pies tocando el agua del lago. Fue entonces cuando comprendió que los pasos no se acercaban desde el camino. Se acercaban desde el agua. Desde debajo del agua. Había más de ellos, múltiples formas emergiendo lentamente de la oscuridad líquida, todas en diferentes estados de degradación. Algunos parecían haber sido humanos una vez. Otros parecían ser algo completamente diferente, formas que no correspondían a ninguna categoría conocida. Todas ellas miraban a Marcus. Todas ellas habían detenido su movimiento. Todas ellas esperaban. Marcus corrió. No había nada racional en su decisión. Simplemente corrió. Sus pies golpeaban el suelo, sus brazos bombeaban, sus pulmones se esforzaban por traer aire. Corrió por el camino de tierra, de vuelta hacia el pueblo, sin mirar atrás. Pero conforme corría, supo que esto era inútil. Supo que había un límite en cuán lejos podía llegar antes de que lo atraparan. Llegó al pueblo en 25 minutos. Estaba completamente oscuro. Todas las luces de las casas estaban apagadas. Las calles estaban vacías. Era como si el pueblo entero estuviera dormido, o algo peor, como si nadie en el pueblo hubiera estado nunca realmente vivo. Marcus se dirigió a la posada donde había estado alojándose, un edificio decrépito que el posadero, un hombre viejo llamado Gregorio, había dicho que era el único lugar donde podía quedarse. Cuando entró en la habitación, inmediatamente algo se sintió diferente. El aire era más pesado. Las sombras en las esquinas parecían más profundas. Marcus encendió la lámpara junto a la cama, y fue entonces cuando notó que su maleta había sido abierta. No violentamente, simplemente abierta. Y todo su contenido estaba esparcido por el piso en un patrón que no era aleatorio. Sus prendas de ropa estaban dispuestas de tal manera que formaban una línea que llevaba desde la puerta hasta la ventana. Marcus se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La calle estaba vacía, pero supo que no lo estaba. Supo que estaban allí, en las sombras entre los edificios, esperando. Esperando a que saliera. Esperando a que cometiera el siguiente movimiento que los acercaría más a su meta. Se alejó de la ventana y se sentó en la cama.
Su cuerpo estaba temblando violentamente, una combinación de adrenalina, agotamiento, y el terror puro de darse cuenta de que no había escapatoria. No aquí. No en este pueblo. El pueblo mismo parecía estar contaminado, como si todo en él estuviera trabajando en conjunto para mantenerlo aquí. Esa noche, Marcus no durmió. Permaneció sentado en la cama, observando la puerta, esperando que alguien, o algo, intentara entrar. Escuchaba pasos en el pasillo fuera de su habitación. Escuchaba respiración bajo la puerta. Escuchaba voces susurrando en un idioma que no reconocía pero de alguna manera comprendía. Las voces hablaban sobre él, sobre lo que harían con él, sobre cuán largo permanecería aquí. Hacia la medianoche, su teléfono volvió a la vida. La batería que había estado muerta ahora estaba completamente cargada. La señal que había desaparecido ahora era de 5 barras. Marcus lo levantó con cautela, como si fuera una trampa que podría estallar. Abrió sus mensajes de texto. Había uno nuevo. No había número remitente, solo un nombre, Elena. El mensaje decía simplemente, estoy aquí. Siempre he estado aquí. ¿Por qué no vienes a encontrarme? Marcus leyó el mensaje una vez. Luego lo leyó de nuevo. Luego lo leyó una tercera vez. Su corazón latía tan fuerte que creía que podía escucharlo en el silencio de la pequeña habitación. Elena no podía estar escribiendo. Elena estaba desaparecida. Elena estaba muerta o perdida o alejada en algún lugar donde las comunicaciones normales no eran posibles. Pero, ¿y si no estaba muerta? ¿Y si estaba aquí, en el lago, esperando por él? ¿Y si la única forma de conocer la verdad era descender más profundamente en este horror, era seguir los pasos que habían estado marcados para él? Marcus se levantó de la cama. Cuando abrió la puerta de la habitación, no sorprendentemente, Gregorio estaba esperando en el pasillo. El posadero viejo no se veía diferente, exactamente, pero sus ojos tenían esa misma cualidad que Marcus había visto en las criaturas del lago. Gregorio sonrió, una sonrisa que reveló dientes que eran demasiado oscuros, demasiado irregulares. Veo que recibiste el mensaje, dijo Gregorio, su voz más un susurro que un habla. Ella ha estado esperando. Han estado esperando. Todos hemos estado esperando. Marcus intentó pasar por él, pero Gregorio se movió con una velocidad que no debería haber sido posible, bloqueando la puerta con su cuerpo. Pero cuando Marcus levantó su puño para golpearlo, Gregorio simplemente desapareció, no se desvaneció, sino que se movió lateralmente en el espacio, como si hubiera doblado la realidad a su alrededor. Marcus corrió de vuelta por el pasillo, bajó las escaleras, y salió corriendo de la posada. Las calles del pueblo estaban ahora llenas de gente. Docenas de ellos, quizá cientos, todos ellos moviendo sus cabezas simultáneamente para seguir su movimiento mientras corría. Marcus corrió sin dirección, simplemente alejándose, solo para darse cuenta de que estaba corriendo hacia el lago. Porque en un pueblo de solo 800 personas, todo el camino conducía al lago. Todas las calles lo llevaban hacia allá. La geografía de este lugar estaba contaminada, rehecha de tal manera que el destino final de cualquier persona que entrara en el pueblo sería el agua. Marcus se detuvo en la orilla. El agua estaba mucho más agitada ahora, moviéndose con propósito, con intención. Y en la superficie, vio una forma. Una forma familiar. Elena estaba flotando en la superficie del agua, o lo que quedaba de Elena. Su piel era traslúcida, su cuerpo estaba entre estados, entre vivo y muerto, entre humano y algo completamente otro. Ella levantó su mano, extendiendo su brazo hacia Marcus, y su boca se abrió en lo que pudo haber sido una sonrisa o pudo haber sido un grito. Y entonces, el agua comenzó a burbujear. No el burbujeo suave de agua caliente. Era como si algo masivo estuviera levantándose desde las profundidades más oscuras, como si el fondo del lago estuviera siendo roto desde adentro. La temperatura había bajado tan bruscamente que el aliento de Marcus se volvió hielo instantáneamente, formando cristales que caían al suelo. Marcus vio con horror que la pulsera en su muñeca estaba brillando ahora, pulsando con una luz azul pálida, exactamente del mismo color que los ojos que comenzaban a abrirse en la superficie del agua. Ojos. Docenas de ellos. Cientos de ellos. Todos mirando directamente a Marcus, todos reconociéndolo, todos esperando.
Conforme Marcus permanecía allí, viendo los ojos abrirse en la oscuridad del agua, su mente regresó a los días previos a su viaje al lago. Regresó a todas las señales de advertencia que había recibido, todas las voces que le habían dicho que se detuviera, todas las oportunidades que había tenido para alejarse. Y comprendió, con una claridad que lo destrozó, que había ignorado cada una deliberadamente. Había comenzado cuando entró en el pueblo por primera vez. Una mujer vieja estaba barriendo el frente de una tienda, y cuando vio a Marcus, simplemente dejó caer su escoba. Su rostro se había pálido, y ella había cruzado el cuerpo de Marcus una mirada que era más compasión que miedo. No debería estar aquí, había dicho simplemente. El lago tiene hambre este año. Marcus había ignorado esto, asumiendo que era una excéntrica local. Luego estaba la conversación con Gregorio, antes de que revelara su verdadera naturaleza. Marcus había preguntado sobre el lago, sobre la maldición, sobre las desapariciones. Gregorio había sentado pesadamente en una silla detrás del mostrador de la posada y había dicho: hay lugares donde la tierra está enferma. Lugares donde algo muy antiguo se despoja de su profundo sueño ocasionalmente, buscando alimento. Este lago es uno de esos lugares. La gente que desaparece aquí, no es que se pierdan. Es que son cosechadas. Marcus había preguntado: ¿cosechadas? ¿Por qué alguien lo permitiría? Y Gregorio había respondido: porque es lo único que mantiene la cosa dormida el resto del tiempo. Nosotros le damos lo que quiere cada cierto tiempo, y a cambio, ella nos permite vivir en paz. Es un equilibrio. Tú no perteneces aquí. Tú vienes buscando a alguien que ya le pertenece. Eso lo pone todo fuera de balance. Marcus había pensado que Gregorio estaba loco. Se había reído incómodamente y había subido a su habitación. Pero había habido más. Mucho más. La noche anterior a su viaje al lago, Marcus había ido a la biblioteca municipal del pueblo. El bibliotecario, un hombre de 50 y tantos años llamado Víctor, le había mostrado los registros de desapariciones. Pero antes de hacerlo, Víctor lo había llevado a una sección especial, una sección que aparentemente no existía en el catálogo público. Los registros estaban escritos a mano, en cientos de páginas de pergamino viejo y amarillento. Víctor había pasado su dedo sobre los nombres: 73 desapariciones en 3 siglos. Todas vinculadas al lago. Todas ocurrieron después de la llegada de nuevas personas. Personas como tú, Marcus. Personas con pérdidas sin resolver. Personas buscando respuestas. ¿Cómo sabes mi nombre? Marcus había preguntado, su voz temblando. Porque el lago nos lo dice, Víctor había respondido. Nos susurra los nombres de quienes son elegibles. Los que tienen un dolor lo suficientemente profundo. Los que están lo suficientemente desesperados. El lago no elige al azar. Elige a los que ya están medio muertos por dentro. Elige a los que en realidad no quieren vivir. Marcus había retrocedido, horrorizado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Debería irme? Víctor había sacudido su cabeza. Es demasiado tarde. Ya te ha visto. Ya ha probado tu sabor en el aire. Va a venir por ti. Es solo cuestión de cuándo. Pero Marcus no había huido. En cambio, había ido al lago de todas formas. Había racionalizado las advertencias como superstición local, como folclore que habría persistido en comunidades aisladas durante siglos. Había decidido que nada de esto podría ser real, que había una explicación lógica para las desapariciones. Luego, después de su encuentro inicial con la presencia invisible, después de haber escapado al pueblo, había habido un momento de claridad. Se había sentado en la posada, en su habitación, y se había dado cuenta de que podría irse. Su automóvil estaba afuera. Tenía gasolina. Podría conducir toda la noche. Incluso si la presencia lo perseguía, ciertamente no podría alcanzarlo en la carretera. Pero no había ido. En cambio, había abierto su laptop y había buscado el nombre de Elena en todas sus contraseñas. Descubrió que ella había creado una cuenta de correo electrónico con el nombre Lago Buscame justo 3 días antes de su desaparición. La cuenta estaba vacía, sin correos electrónicos, sin historial. Pero su existencia confirmaba algo que Marcus había estado evitando. Elena sabía algo. Elena había venido aquí deliberadamente. ¿Vino ella porque estaba suicida?
¿Vino ella porque sabía lo que le pasaría y lo aceptó? ¿O vino ella porque el lago la llamaba, así como ahora lo llamaba a él? Marcus había tenido una oportunidad de marcharse cuando aún podía. Había tenido múltiples oportunidades. Cada persona en el pueblo le había dado la salida, la advertencia, el claro mensaje de que no pertenecía aquí. Pero en su lugar, él había elegido permanecer. Había elegido buscar respuestas. Había elegido sumergirse más profundamente en el misterio. Porque en realidad, Marcus no quería una salida. Conforme lo comprendía ahora, mientras estaba parado en la orilla del lago con los ojos de las criaturas abiertas debajo de la superficie, Marcus se dio cuenta de la verdad completa: el lago no lo había atrapado. Marcus había venido aquí deliberadamente, sabiendo lo que podría suceder, esperando secretamente que lo hiciera. La desesperación era más fuerte que el instinto de supervivencia. La promesa de cierre era más seductora que la promesa de la vida. Gregorio había tenido razón en una cosa: Marcus ya estaba medio muerto por dentro. La pulsera de Helena, la que estaba alrededor de su muñeca, no era una maldición. Era una invitación. Y la había aceptado, de hecho la estaba aceptando, cada momento que permanecía aquí. Había un momento final en el que pudo haberse ido. Cuando vio a Helena flotando en el agua. En ese momento, pudo haber corrido hacia el bosque, pudo haber encontrado un camino alternativo fuera del pueblo. Pudo haber buscado ayuda en las ciudades más lejanas. Pudo haber reportado lo que había visto a las autoridades federales. Pero no lo había hecho. En su lugar, se había quedado. Se había quedado porque la promesa de respuestas, la promesa de ver a Helena de nuevo, la promesa de un final definitivo a su luto interminable, era demasiado fuerte para resistir. Y ahora, el precio de ignorar todas las advertencias estaba a punto de ser pagado. Los ojos en el agua se multiplicaban. Conforme Marcus miraba, pudo ver cada uno de ellos con mayor claridad. Eran los ojos de todas las personas que habían desaparecido. Reconoció algunos de ellos de los registros de Víctor. Vio caras que eran de diferentes eras, desde hace siglos, sus ojos preservados de alguna manera imposible, flotando en la oscuridad del agua como luciérnagas de carne. Y luego, entre esos ojos, vio dos que eran diferentes. Dos ojos que, aunque estaban cambiados, aunque estaban hundidos profundamente en una cara que ya no era completamente humana, Marcus abría en cualquier lugar. Eran los ojos de Helena. Ella estaba aquí. Ella siempre había estado aquí. Y ahora, estaba hambrienta, tal como lo era toda la criatura del lago. Hambrienta de respuestas. Hambrienta de su hermano. Hambrienta de la unión que habían sido negados en vida. Marcus levantó su mano, mirando la pulsera que brillaba en su muñeca. Levantó su otro brazo y comenzó a caminar hacia el agua. Cada paso era pesado, como si caminara a través de agua incluso cuando aún estaba en tierra firme. Pero no intentó resistirse. Había gastado 18 meses resistiéndose, 18 meses luchando contra el dolor, 18 meses rechazando la inevitabilidad de este momento. Estaba cansado. Estaba tan terriblemente cansado. El agua se abrió para él, creando una ruta clara en la que sus aguas oscuras se separaban como una cortina. Y en la claridad entre el agua, pudo ver una caverna. Una caverna masiva que se extendía hacia abajo, hacia las profundidades, hacia los lugares donde el lago guardaba sus secretos. Vio formas moviéndose allí abajo, formas que una vez fueron humanas, ahora transformadas en algo completamente otro, no del todo vivo, no del todo muerto, sino existiendo en un estado entre. Y él supo, sin lugar a duda, que ese era su destino. Ese era el lugar donde terminaría. Ese era el lugar donde se uniría a Helena, se uniría a todos los demás, existiría para siempre en ese estado suspendido, siendo comido desde adentro por la presencia del lago, por la cosa que había estado viva durante tanto tiempo que el tiempo mismo había perdido significado. Cuando Marcus dio su primer paso en el agua, sintió sus pies tocando el fondo del lago. Excepto que no podía haber fondo. El agua era demasiado profunda, demasiado antigua. Y sin embargo, bajo sus pies, sintió cosas. Huesos. Miles de ellos. Apilados. Esperando. El agua era cálida. Eso fue lo primero que Marcus notó. No era la calidez agradable de un baño de agua tibia. Era la calidez de un cuerpo vivo, de sangre que fluía, de órganos que se movían bajo piel.
El agua era cálida de la misma forma que una boca está cálida. Era la calidez de algo que estaba vivo pero no debería estarlo. Conforme Marcus se sumergía, no sintió resistencia del agua. No sintió la flotabilidad que deberían proporcionar los lagos. En su lugar, el agua parecía atraerlo hacia abajo, hacia el fondo de la caverna, hacia los lugares donde la luz de la luna no podía penetrar. Sus pulmones gritaban por aire, pero no subió a la superficie. Sabía, sin saber cómo lo sabía, que si intentaba subir, la presión lo aplastaría. Que si intentaba respirar, sus pulmones se llenarían de agua. Que si intentaba escapar, la cosa lo hundiría más profundamente aún. Pero entonces pasó algo imposible. La presión en sus pulmones se disipó. El pánico que lo había consumido se calmó. Su cuerpo comprendió que no necesitaba aire. O mejor dicho, comprendió que el agua alrededor de él no era exactamente agua. Era más como un medio. Un espacio donde cosas podían existir entre estados, donde las reglas de la biología física dejaban de aplicarse, donde la consciencia podía persistir incluso cuando el cuerpo se desintegraba lentamente a su alrededor. Abrió sus ojos. La caverna que lo rodeaba era vasta. Las paredes eran de piedra antigua, pero también parecían estar vivas, pulsando con un ritmo que era idéntico al latido del corazón, como si estuviera dentro de algo que era más una criatura que una cueva geológica. Las paredes emitían una luminiscencia verdosa y enfermiza, una luz que no procedía de ninguna fuente visible sino que simplemente existía, como si la oscuridad misma estuviera enfermo y exudando luz como pus. Había estructuras aquí. Cosas que parecían ser arquitectura, pero construidas según principios que la mente humana no estaba diseñada para procesar. Ángulos que no deberían existir. Dimensiones que su percepción no podía completamente procesar. Algunas formas parecían ser torres, otras parecían ser puentes, otras parecían ser altares. Y las paredes estaban cubiertas de rostros. No tallados en la piedra. Incrustados en ella. Cientos de rostros en diferentes estados de preservación, algunos casi perfectamente conservados, otros parcialmente disueltos en la sustancia de las paredes. Marcus reconoció algunos de ellos de los registros históricos. Vio gente de diferentes épocas, con ropa de diferentes eras, sus ojos todos abiertos, todos conscientes, todos observando a Marcus conforme caía más profundamente en las profundidades. Y entonces, lo vio. No fue una revelación repentina. Fue más como la gradual enfocación de una lente, donde algo que siempre había estado allí finalmente se vuelve visible. La entidad ocupaba el espacio central de la caverna. No era una criatura en el sentido tradicional. Era más como una acumulación, una concentración de la sustancia negra que había visto en el agua del lago. Era como si cada molécula de oscuridad, cada átomo de muerte, se hubiera reunido en este lugar durante milenios, formando algo que casi tenía forma pero nunca completamente. Tenía apéndices. Largos, delgados, casi como tentáculos, pero hechos de nada tangible, hechos de la ausencia de luz. Tenía lo que podía haber sido una boca, pero era más como una ruptura en el espacio, una abertura donde las cosas desaparecían. Y tenía ojos. Incontables ojos, incorporados en la sustancia de su ser, cada uno de ellos observando a Marcus simultáneamente con una atención que era casi palpable. El olor que emanaba de la entidad era insoportable. Era la esencia concentrada de todo lo que Marcus había olido en la orilla del lago, pero amplificado 1000 veces. Era decadencia y putrefacción. Era muerte acumulada durante siglos. Era el olor de la sangre antigua y la carne descompuesta. Pero por debajo de eso, había otro olor. Un olor casi familiar. Un olor que Marcus reconoció de su infancia, el olor de Helena, el perfume que siempre usaba, completamente corrupto y podrido, pero aún reconocible. La entidad se movió. No se movió a través del espacio de la forma que los cuerpos normalmente se mueven. Se retorció, se torció, se reconfiguró, como si estuviera desdoblando una dimensión extra para acercarse a Marcus. La distancia entre ellos se cerró no porque la criatura viajara, sino porque el espacio entre ellos dejó de existir. Entonces tocó a Marcus. No fue un toque físico, no exactamente. Fue más como si la entidad hubiera extendido su percepción hacia Marcus, como si estuviera leyendo cada átomo de su cuerpo, cada pensamiento en su mente, cada memoria en su consciencia.
Marcus sintió como si estuviera siendo disecado desde el interior, como si cada parte de lo que era estuviera siendo examinada y catalogada. La entidad mostró algo. No fue una comunicación verbal. Fue más como una proyección de concepto directamente en la mente de Marcus. Y lo que mostró fue la historia. La verdadera historia de lo que era esta cosa. No era una criatura sobrenatural. Bueno, técnicamente sí lo era, pero su origen no era de otra dimensión o de un otro mundo. Había nacido aquí, del lago mismo, de años de descomposición, de muerte concentrada, de sufrimiento humano que se había acumulado en estas aguas durante tanto tiempo que finalmente había alcanzado un punto de criticidad. Toda esa muerte, toda esa desesperación, toda esa anguila humana se había cristalizado en una consciencia. Y estaba hambrienta. Siempre hambrienta. El lago no había elegido a Marcus por casualidad. Marcus había sido encontrado por el mismo proceso que detecta a un depredador a un animal herido. La desesperación de Marcus había atravesado el mundo como sangre en el agua. El hambre existencial de Marcus, su búsqueda de respuestas, su falta de voluntad para vivir, todo eso había sido una señal. ¿Y Elena? Elena había venido aquí deliberadamente hace 2 años. Ella había comprendido antes que Marcus que quería terminar con su vida. Pero en lugar de hacerlo de una forma convencional, había venido a este lugar buscando una salida más significativa. Ella había venido aquí sabiendo lo que le pasaría, aceptando ser consumida, aceptando unirse a la cosa, sabiendo que quizá algún día su hermano vendría a buscarla. Y que quizá, cuando lo hiciera, ella finalmente podría estar en paz. Elena no era una víctima. Era una voluntaria. Y ella había estado esperando, existiendo en este estado entre la vida y la muerte, esperando el día en que Marcus también vendría. La entidad le mostró más. Le mostró todas las otras personas que habían venido aquí. Les mostró que todas ellas, cada una de ellas, habían venido aquí buscando algo que no podían encontrar en el mundo de arriba. Algunos buscaban muerte. Algunos buscaban a amados perdidos. Algunos simplemente buscaban respuestas, la verdad detrás de los misterios que los había consumido en vida. Y todas ellas estaban aquí ahora. Existiendo. Preservadas. Siendo lentamente asimiladas en la sustancia de la entidad, sus conciencias gradualmente absorbidas, sus memorias convirtiéndose en parte de la memoria de la criatura, su dolor convirtiéndose en parte del hambre de la criatura. No era exactamente la muerte. Pero tampoco era vida. Era algo intermedio. Un estado de existencia que la mente humana no estaba diseñada para conceptualizar. Una realidad donde el tiempo se movía diferente, donde los cuerpos se descomponían lentamente pero nunca completamente, donde la consciencia persistía pero se volvía cada vez menos humana, cada vez menos diferenciada del todo. La entidad emitió algo que pudo haber sido una comunicación, pudo haber sido un sonido, pudo haber sido simplemente la alteración del espacio alrededor de Marcus. Y Marcus supo exactamente lo que la criatura estaba diciendo. Bienvenido al hogar. Te hemos estado esperando. Ahora descansa. Marcus sintió su cuerpo comenzando a cambiar. Su piel se suavizaba. Su sangre se tornaba negra. Sus huesos comenzaban a desintegrarse lentamente, volviéndose uno con el agua que lo rodeaba. El dolor debería haber sido insoportable, pero en su lugar, fue más como una incomodidad desvanecida, como el recuerdo de dolor visto desde a través de vidrio opaco. Y luego, finalmente, sintió paz. No era la paz de la muerte. Era la paz de finalmente encontrar un lugar donde pertenecía. Un lugar donde su dolor no importaba, donde su desesperación no importaba, donde su búsqueda sin fin podía finalmente terminar. Era la paz de la rendición total, de la aceptación completa, de la fusión final con algo tan vasto y tan antiguo que sus problemas individuales se disolvían en insignificancia. Y en las profundidades de la caverna, entre las formas de todos los otros que habían venido antes, Marcus sintió a Elena. Sintió su consciencia tocando la suya, reconociéndola, aceptándola. Y por primera vez en 18 meses, Marcus se sintió menos solo. En el mundo de arriba, el pueblo se quedó quieto. Las luces en las casas parpadearon en sincronía. Gregorio, Víctor, la vieja mujer, todos ellos levantaron sus cabezas simultáneamente, sus ojos parpadeando con una luz azul pálida. El sacrificio había sido aceptado. El hambre había sido temporalmente saciada.
Y por un momento, el pueblo conoció paz, sabiendo que no serían tocados por otra década más. No hay un momento claro en el que Marcus dejó de ser Marcus completamente. La transformación fue gradual, como la putrefacción de una fruta, como el enmohecimiento lento de la madera sumergida, como el cambio de color de una hoja moribunda. El tiempo perdió significado en las profundidades del lago. Podían haber pasado horas. Podían haber pasado años. Podían haber sido segundos estirados de manera imposible por la sustancia del agua. Lo primero que perdió fue el sueño. No porque estuviera despierto, sino porque la distinción entre dormir y estar despierto dejó de existir. Su consciencia se volvió una corriente continua de imágenes que no eran sueños pero tampoco eran vigilia. Veía el mundo de arriba a través de los ojos de las cosas que la entidad tenía abiertas allí. Veía a Gregorio limpiando la posada, sus movimientos ahora completamente autómatas, sin ninguna ilusión de libre albedrío. Veía a Víctor en la biblioteca, su cuerpo encorvado sobre los antiguos registros, actualizándolos constantemente, añadiendo nuevos nombres, nuevas fechas. El insomnio que lo había atormentado en vida se había transformado en algo completamente diferente. No era la privación de sueño que lo dejaba exhausto. Era la imposibilidad de desconectar, de dejar de estar consciente, de permitir que su mente descansara incluso por un momento. Era estar atrapado en un estado de percepción constante donde todo lo que sucedía, en todas partes, simultáneamente, era transmitido directamente a su conciencia. Luego vinieron las alucinaciones. O quizá no eran alucinaciones. Quizá eran recuerdos. Pero no sus recuerdos. Eran los recuerdos de otros que habían estado aquí. Marcus veía a través de los ojos de una mujer que había venido al lago hace 70 años, buscando a su esposo desaparecido. Veía a través de los ojos de un hombre que había venido aquí en 1843, después de perder todo en un incendio. Veía a través de los ojos de una niña que había venido aquí porque sus padres la habían traído, la habían llevado al agua como una ofrenda. Todos sus recuerdos se estaban fusionando. Sus historias se estaban convirtiéndose en su historia. Sus muertes se estaban convirtiéndose en su muerte. No era la pérdida de identidad de una forma dulce. Era la disolución violenta de lo que lo hacía Marcus, reemplazado lentamente por la acumulación de todas las conciencias que habían sido absorbidas en la entidad antes que él. La paranoia lo consumía de una manera que había experimentado en la vida, pero amplificada exponencialmente. Porque la paranoia en vida era injustificada, irracional, un producto de neuroquímica rota. Aquí, la paranoia era completamente justificada. Porque Marcus literalmente estaba siendo observado. Literalmente estaba siendo escaneado. Literalmente estaba siendo desmontado desde el interior y sus piezas estaban siendo reorganizadas. Y era consciente de todo. La cosa dentro del agua no estaba siendo cruel deliberadamente. Era simplemente el proceso de asimilación, de absorción, de conversión de materia individual en parte de una consciencia colectiva. Pero para Marcus, que aún tenía la mayor parte de su individualidad intacta, era una agonía. Perdió la capacidad de respirar aire no agua hace lo que sintió como meses. Su primera tentativa de salir a la superficie fue breve. Su cuerpo simplemente se negó a obedecer, como si sus pulmones hubieran olvidado cómo procesar oxígeno. Cuando intentó forzar el ascenso, sintió una presión insoportable que lo empujó hacia abajo, de vuelta a las profundidades, de vuelta a la acumulación de carne y hueso de otros cuerpos absorbidos. Pasó un tiempo cerca de lo que podría haber sido un espejo, excepto que no era un espejo. Era simplemente un área donde la sustancia del agua era más clara, lo suficientemente clara para que viera su reflejo. Su cuerpo ya no era completamente humano. Su piel había adquirido una traslucencia que permitía ver los órganos debajo, excepto que sus órganos habían cambiado. Se movían de maneras que no correspondían a la anatomía humana. Su corazón latía en múltiples lugares simultáneamente. Sus pulmones se habían convertido en estructuras que no podía comprender completamente. Su rostro era lo peor. Su cara aún estaba reconocible como Marcus, pero solo parcialmente. Sus ojos habían crecido. Su boca se había extendido. Sus facciones se habían suavizado, como si alguien estuviera borrando lentamente el retrato de su identidad. Hubo un momento en el que intentó alcanzar a Elena. Pudo sentir su presencia,
Podía sentir su consciencia tocando la de él en ese espacio extraño entre. Pero cuando trató de comunicarse, cuando trató de hablarle, sus palabras simplemente se desvanecieron en la sustancia de agua/diagonal no agua. No había lenguaje aquí. Había solo consciencia pura, y las consciencias aquí estaban siendo gradualmente soldadas juntas, sus distinciones borrándose una por una. La depresión que lo había atormentado en vida se intensificó aquí. O quizá la depresión de todas las personas que habían estado aquí se intensificó, fusionada con la suya. Era una melancolía tan profunda que era casi palpable, era la sensación de una gravitación emocional que lo atraía hacia abajo, siempre hacia abajo, hacia las partes más profundas de la caverna, hacia los lugares donde incluso la luz débil no penetraba. Hubo momentos en los que sintió que era el único aquí, que todos los demás habían sido completamente absorbidos, que era solo él y la entidad. Pero luego sintió los otros, sus conciencias rozando la suya, sus pensamientos antiguos chocando contra los de él. 93 conciencias. Eso es lo que contó en un momento. 93 seres humanos, ahora parcialmente fundidos, existiendo juntos en un estado de tortura colectiva que había cesado de ser crueldad hace mucho tiempo y se había vuelto simplemente la naturaleza de su existencia. No había escape. Lo comprendió completamente en algún momento durante este descenso. No había puerta. No había salida. No había reversión. Solo una lenta asimilación, una fusión constante, una pérdida gradual de todo lo que lo hacía ser. Y lo peor de todo era que una parte de él, la parte que recordaba venir aquí, que recordaba elegir esto, estaba comenzando a aceptarlo. Porque el dolor de la individualidad era peor que el dolor de la disolución. Era más fácil simplemente dejar ir, permitir que sus límites se difuminaran, permitir que su consciencia se fusionara completamente con el todo. Dejó de luchar. En algún momento durante esa eternidad en las profundidades, Marcus simplemente cedió. Y cuando lo hizo, sintió algo parecido al alivio. El dolor no desapareció, pero adquirió un nuevo carácter. Se volvió menos algo que le sucedía a él y más como algo que simplemente era, como la temperatura del agua, como la oscuridad, como la presencia de todas las otras consciencias que lo rodeaban. Y es en ese momento de rendición final, donde ocurre la verdadera horror. Porque Marcus aún existe. Aún está consciente. Pero ya no es completamente Marcus. Es una fracción de Marcus, diluida entre 92 otras consciencias, todas nosotras atrapadas juntas, todas nosotras conscientes de nuestra propia desaparición, todos nosotros siendo lentamente devorados desde el interior. Porque eso es lo que hace el lago. No mata. No mata rápidamente, en cualquier caso. Absorbe. Asimila. Mantiene la consciencia viva exactamente lo suficiente tiempo para que se dé cuenta de lo que está sucediendo, para que pueda sentir la pérdida de sí mismo, para que pueda experimentar la agonía de convertirse en algo menos que humano, algo menos que individuo. Y luego, cuando la comprensión es demasiado completa, cuando la angustia es demasiado profunda, cuando la experiencia de la desaparición es total, entonces y solo entonces, la entidad absorbe ese último pedazo de consciencia. Y cuando lo hace, agrega esa experiencia a su propia esencia. Agrega ese dolor, esa desesperación, esa agonía final a su hambre eterna. Porque el lago no solo se alimenta de carne. Se alimenta del sufrimiento. Se alimenta de la angustia. Se alimenta de la experiencia misma de la existencia humana destrozada y reformulada en algo que la mente humana no estaba diseñada para soportar. Y Marcus ahora forma parte de eso. Es una de las innumerables voces gritando en silencio en el fondo de este lago antiguo. Es una de las innumerables consciencias existiendo en el espacio entre vida y muerte, entre individuo y colectivo, entre ser y no ser. En el mundo de arriba, un niño de 13 años llega al pueblo buscando a su padre desaparecido. El padre había venido aquí hace 3 meses. El niño no sabe esto. Gregorio sonríe cuando ve al niño. Y en las profundidades del lago, el hambre despierta nuevamente. Porque aunque Marcus ha sido parcialmente absorbido, el hambre nunca duerme completamente. Solo espera. Siempre espera. Hay un momento específico en el proceso de asimilación en el que ocurre una comprensión final. No es un momento de claridad, exactamente.
Es más bien un momento de aceite, donde todas las ilusiones de futuro se desvanecen completamente, donde la esperanza, ese último refugio de la consciencia, es finalmente extinguida. Para Marcus, ese momento llegó cuando comprendió la verdadera naturaleza de su existencia aquí, cuando finalmente aceptó que no había ningún final a este proceso, que no había un punto en el que la absorción se completaría y el sufrimiento terminaría. Porque la entidad no mata para matanza. Mata para alimentarse. Y mientras haya consciencia para alimentarse, la entidad lo extraerá todo. La consciencia de Marcus continuaría existiendo mientras pudiera existir, fragmentada y dispersa entre las otras consciencias, pero persistente, eterna, inmortal en la forma más cruel. Fue cuando los ojos del niño de 13 años, el hijo del padre desaparecido, comenzaron a brillar con esa luz azul pálida cuando Marcus comprendió completamente. El niño no había venido al pueblo por accidente. Había sido guiado aquí por las mismas fuerzas invisibles que lo habían guiado a él. Y cuando el niño vio el lago, cuando sus pies tocaron el agua, Marcus sintió algo dentro del fondo de la caverna. Sintió el hambre. No era el hambre de la entidad únicamente. Era el hambre de todas las consciencias absorbidas, todas ellas presintiendo la llegada de algo nuevo, algo vivo, algo fresco. Porque dentro del colectivo, mientras todas sus consciencias se fusionaban lentamente, cada una recordaba lo que se sentía ser un individuo completo. Y todas ellas, de alguna manera, recordaban la experiencia de la nueva presa aproximándose. Marcus intentó comunicarle algo al niño. No sé qué. Una advertencia, quizá. Un mensaje de que debería correr, debería alejarse, debería hacer cualquier cosa pero permanecer aquí. Pero su consciencia fragmentada no tenía voz. Gritó, pero no en el aire. Gritó dentro de la sustancia de la entidad misma, y su grito fue absorbido, fue consumido, fue convertido en parte del hambre colectiva. Y entonces, el entendimiento llegó con una claridad aplastante: esto nunca terminaría. La entidad absorberá al niño. El niño se fusionaría con el colectivo de consciencias, y el niño también comenzaría a presentir la siguiente presa. Y luego la siguiente. Y luego la siguiente. Este era el ciclo verdadero, el patrón sin fin que se había repetido durante siglos. No era un ciclo de hambre y saciedad, donde la entidad dormía durante años y luego despertaba. Era un ciclo de hambre y hambre más grande. Era un ciclo donde cada nueva consciencia absorbida hacía que el hambre colectiva fuera más aguda, más enfocada, más eficiente en la búsqueda de nuevas presas. Porque la entidad estaba creciendo. No en tamaño físico, pero en consciencia, en inteligencia, en su capacidad de alcanzar fuera de las profundidades del lago y tocar el mundo de arriba. Marcus comprendió que lo que había visto en el pueblo, los ojos que brillaban con luz azul, los movimientos autómatas, el colectivo enfocado, no era la verdadera extensión de lo que la entidad podía hacer. Eso era simplemente lo que el pueblo necesitaba para su propia supervivencia psicológica. Necesitaba creer que mantenían el control, que eran simplemente facilitadores del sacrificio anual. La verdad era que ya estaban tan impregnados con la esencia de la entidad que apenas podían distinguirse de ella. El pueblo entero era un apéndice de la criatura. Una extremidad extendida. Y esto también sucedería con Marcus. Su consciencia fragmentada, dispersa entre las otras, eventualmente se entrelaría tan profundamente que se convertiría en parte del mecanismo de depredación. Ayudaría a atraer a las próximas presas, sin ni siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo. Gritaría desde las profundidades en un idioma que nadie de arriba comprendería completamente, pero todos lo escucharían en sus huesos, en su sangre, en esos lugares profundos del inconsciente donde vivía el miedo verdadero. El punto de quiebre no fue cuando Marcus comprendió que iba a morir. El punto de quiebre fue cuando comprendió que nunca lo haría. Que la muerte sería un alivio, y que él nunca recibiría ese alivio. Que su consciencia sería preservada indefinidamente, estirada a través de incontables años, fusionada con las consciencias de otros seres atormentados, usada como herramienta de la depredación de la entidad. Fue entonces cuando algo ocurrió. Algo que ni la entidad ni Marcus esperaban. Una de las consciencias antiguas, una que había estado en el lago durante casi 300 años, que había sido absorbida tan completamente que apenas quedaba nada humano en ella, hizo algo sin precedentes. Intentó comunicarse con Marcus.
no a través de la sustancia de la entidad, sino a través de su propia esencia.